No hablaba español, cero, cero, cero. Eso era mi choque cultural para empezar. Todo se ve muy diferente y yo no entendía nada. ¿Cómo fue para ti la primera vez que pisaste México? ¿Qué impresiones tuviste? Me acuerdo que no sé cómo funciona el taxi acá. Aquí en Ciudad de México. Pues nadie me explicó nada. Mi agencia me mandó un mensaje que me va a recoger algún taxi, pero no llegaba. Y yo a las 4 de la mañana, sin una tarjetita de SIM, Ay, sí. sin conexión, Sí, siempre es un desmadre. Wi-Fi Sí. en ese aeropuerto no jala. No. ¿Qué más? No hablaba español, cero, cero, cero. Y yo como experimentando choque cultural. Porque veías por la ventana todo. Sí, porque nunca he visitado ningún país de Latinoamérica. Sí. Es mi primera experiencia. Siempre he viajado por Europa, siempre he viajado por Asia y es la primera vez que veo un país latinoamericano. Es muy interesante. ¿Eso es el centro de la ciudad? ¿Dónde está el centro de la ciudad? ¿Cómo se ve el centro de la ciudad? Toda la ciudad está ahí porque yo vi en avión que pues nunca acaba el ciudad. No, es gigantes. Vamos en ese coche por como 1 hora y yo no entendía nada. Estuve súper cansada. Todo se ve muy diferente que Europa o Asia, obviamente. Dime detalles. ¿Qué se veía diferente? ¿Qué dijiste? ¿Qué eso qué? ¿Cómo se ven casas, calles? Para comenzar, las casas en Ucrania, por ejemplo, ¿tienen tinacos? No. No. No tienen tinacos. Entonces para mí era muy interesante que todo que veo son casas o edificios de como 3 pisos. No había ningún edificio de 20 pisos. Pues ahora sé que hay áreas diferentes con edificios diferentes, pero esa parte del aeropuerto que va hacia, no sé, Insurgentes, a Cuauhtémoc. Todas las casas, 3 pisos. Y yo como, qué interesante. Ya vamos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, lo mismo. El paisaje es el mismo, no cambia nada. Y yo como, qué interesante, porque ya vamos tantos minutos y ni llegamos al centro y pues yo todavía no sabía que no existe como centro de ciudad. Hay muchas áreas, obviamente hay centro histórico, pero para alguien el centro sería Ángel de Independencia. Pues sí, lo típico, ¿no? Sí, pero sí, era como muy interesante. Después lleguemos al departamento de modelos. Y es un departamento donde tú pagas como por un cuarto compartido con otra modelo. Fui a dormir. Me cansé demasiado. Y después cuando me desperté como, ok, voy a caminar, a explorar un poquito. Y en esa caminata vi el Ángel. Y yo como, ay, qué bonito. Y a esos edificios bien bonitos. Y toda la Reforma, amo, amo, amo con todo mi corazón. Yo creo que es la calle, avenida más bonita del mundo. Fui como explorando áreas por áreas. Y pues todavía no vi todas las áreas. Ya llevo tantos años. Pero sí, yo no puedo decir que era mi primera impresión. ¿Ya fueron un montón? Sí. Es que yo igual me quedé así como mirando por las ventanas. Es otro mundo. A mí me llamaba mucho la atención primero cómo manejaban aquí el tema del tráfico, ¿no? Yo creo que yo no me di cuenta a las 5 de la mañana. Sí. Pero después, obviamente, yo como, ¿cómo manejan? ¿Cómo todos sobreviven manejar en ese país? Pues Sí. al menos en esa ciudad. Porque Sí. podría ser que en otras ciudades manejan Es mejor. bien diferente. Hace poco fui a La Paz y son bien lindos ahí, hasta, o sea, en el tráfico, ¿no? Siempre, o sea, como ahí es la costumbre de los 4 cruces y ya por default todos se como paran y ven, o que, a ver, ahora tú y ahora yo, ¿no? ¡Ay, qué Sí, súper. lindos! No, y yo le dije a mi papá, pues eso jamás lo esperes aquí en Ciudad de México, ¿no? No te mal acostumbres porque vamos a regresar y no, aquí no es así, así es. Aquí es
¿No? Oh, No, cada vez que yo tengo que estar en un coche, yo no tengo coche, por eso digo Uber o no sé, me siento súper estresada ujú. porque no entiendo la lógica. También cruzar la calle es sobrevivir, Sí, literalmente, porque a nadie le importa que tú estás cruzando, porque pues, y yo estoy manejando, sí, no cruces acá sí. y ya. Sí, No, qué el estrés. tema el respeto hacia el peatón. Viví hace poco una cosa que, no sé, como en el fondo me gustó un poco. ¿Ves dónde está Bellas Artes, ¿no? Ujú, Ciudad de sí. México, como hay una calle que siempre, siempre, siempre está llena, ¿no? Y como los coches, luego ahí hay un montón de gente para cruzarse justamente a Bellas Artes, hay un montón de gente. Entonces las personas luego hay la mala costumbre que se quedan así como en los rayos, ¿no? Así, donde pues sí pasan los peatones, Ujú. ¿no? Y todos al coche, ¡pam! Así le dieron, ¿no? Y Ay, no. bueno, yo no hago eso, pero dije, bien merecido. Pero en centro histórico siempre hay tráfico. Sí. Siempre. Cada vez que tengo que irme a centro histórico, prefiero tomar metro, Ujú. porque con el coche no tiene sentido. Yo solo me muevo en metro, casi. O sea, algo que ya la super mega regué y llego súper tarde a algún lado, pero metro es lo más fácil. Yo ¿No? prefiero Metrobús. Sí. Ah, me parece como más seguro. Sí. No sé por qué. Tampoco me gusta estar como debajo de la Ah, claro. tierra. Imagínate que empieza a temblar. Pues abajo estás más. Dicen que abajo en el metro es donde más seguro vas a estar. Pues es lo que dicen, pero nadie lo sabe. Pero nunca se cayó, o sea, se cayera un puente, se cayeron esto, aquello, no sé qué. Pero abajo, no, yo no sé de ninguna estación de metro que se haya caído. No sé, Pues ¿ustedes? yo tampoco, pero No, sí, ha de ser nunca sentir sabes. feo, ¿no? Que estás Siempre puedes abajo. ser primero. Sí. Y yo no quiero participar. La vida es un riesgo, ¿no conoces Eso eso? sí, eso sí. Oye, y entonces llegas, aquí dijiste como, sí, hace unos años, súper cansada, etcétera. Y como que fue tu choque cultural después, o sea, en algún momento despiertas, ¿no? Y vas por la calle, bueno, ya describiste que fuiste por Reforma, todo eso, pero algún choque cultural que tú recuerdas todavía muy marcado. Yo creo que yo nunca imaginaba qué tan enorme es esa ciudad. Ujú, Cuando trabajas en modelaje, tienes muchos castings, ujú. y tienes que ir a todos lados hoy No te preocupes. usando metro o metrobús porque tampoco tienes dinero para tomar Uber todo el tiempo. Ujú.